Dios les bendiga en el nombre del Señor. Damos gracias a Dios por un momento más que nos permite la oportunidad de poder transmitir por este medio virtual, llegando a cada uno de los hogares de nuestros hermanos. Un saludo de la familia en el nombre del Señor. Damos gracias a Dios por sus vidas, y hoy vamos en el nombre del Señor a tomar un momento, vamos a estudiar la palabra. Vamos a compartir la palabra en el nombre del Señor. No sin antes queremos orar en el nombre del Señor para dar inicio, saludándolos a cada uno del que se toma el tiempo para conectarse o para escuchar la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por cada una de sus vidas. Sabemos que estamos en estos momentos que son las herramientas que Dios nos ha permitido poder utilizarlas para el bien, para la salud de cada uno de las congregaciones a nivel mundial que están haciendo lo mismo que nosotros estamos haciendo en el nombre del Señor. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias por las familias, Padre, de Iglesia de Dios, Señor, en todo, Señor, el mundo. Pedimos todos los hijos tuyos, todos los lavados con la sangre tuya, Señor amado. Pedimos que los guardes, pedimos que los protejas, pedimos que les des sabiduría. Padre, en este momento te lo pedimos. A aquellos que tienen peticiones, Señor, hablando acerca, Señor amado, de quizás algún familiar está en situaciones adversas, no solamente de este virus que ha sido mundialmente, Señor, sino otros tipos de aflicciones que vienen, Señor. Hijos en las cárceles, hijos en las prisiones, hijos en los hospitales, con otros tipos de enfermedades, Señor. Pedimos, Padre, que tú te glorifiques sobre sus vidas. Pedimos que tú hagas la obra de una manera especial, Señor. De igual manera, todas aquellas personas, todos aquellos médicos, Señor, que trabajan en los hospitales, Señor, combatiendo todo tipo de enfermedades. Dale sabiduría a todos esos médicos, enfermeros, Señor. Dale sabiduría, dirígelos, Padre, en el nombre de Jesús. Y a tu pueblo, Padre de la gloria, pedimos que le des la dirección, pedimos que les des la guianza, pedimos que les des siempre la cobertura, Señor, donde quiera que ellos se encuentren, en el nombre de Jesús. En esta hora, Señor, que vamos a compartir tu palabra, vamos a estar dirigiéndonos, Señor, a todo aquel hijo tuyo, todo aquel creyente tuyo, pero de igual manera todo aquel que no te conoce, que te pueda conocer, Señor, pueda reconocer que solamente en ti hay seguridad, que solamente en ti hay, Señor, victoria en el nombre de Jesús. Pedimos, Padre, tu dirección en este momento en el nombre maravilloso de Jesús. Así que vamos a leer la palabra. Le hemos titulado a esta breve enseñanza en el nombre del Señor, escuchando la voz de Dios, segunda parte en el nombre del Señor. Ya la primera, ya hemos visto algo acerca de la primera, y vamos a ver la segunda parte, escuchando la voz de Dios, y vamos a irnos, o vamos a estar tomando un versículo clave, Jeremías capítulo 26, versículo 15. Tomándolo como base, dice así la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo y Divino Espíritu. Mas sabed de cierto que si matáis, sangre inocente echaréis sobre vosotros y sobre esta ciudad y sobre sus moradores. Porque en verdad Jehová me envió a vosotros para que dijese todas estas palabras en vuestros oídos, hablando Jeremías al pueblo de Judá. Pero una de las realidades quizás que nosotros nos preguntamos o hacemos una pregunta, se ha encontrado en alguna situación en la cual han tenido que defender sus creencias cristianas,
Otra de las preguntas que le podemos hacer a cada uno de ustedes como creyentes, todos aquellas personas que han sido lavadas con la sangre de Jesucristo, han tenido alguna vez que enfrentar a una persona que está en pecado. Otra de las preguntas que nos podríamos hacer para que nosotros vayamos haciendo un análisis de esto: ¿estarían ustedes dispuestos a obedecer a Dios hasta las últimas consecuencias? Y podemos hacer un resumen nosotros lo que han vivido desde los patriarcas, a lo que han vivido desde los patriarcas hasta la fecha hoy en día. Podemos hablar de la iglesia primitiva, pero también podemos hablar de Moisés, de Aarón, de Josué, que tuvieron que enfrentar, tuvieron que obedecer a la voz de Dios para enfrentarse a reyes. Moisés se enfrentó a Faraón, desafió el régimen de Faraón. También hablando de Josué tuvo que poseer la tierra, pero para poseer esa tierra tuvo que tuvo que obedecer a Dios, pero tuvo que enfrentar, desafiar a los amalecitas, a todas aquellas tribus, aquellas vidas que se encontraban en la tierra de Canaán. O sea, los fereceos, los jebuseos y tantas personas más tuvieron que enfrentar por obedecer a Dios. Sus vidas corrían peligro. Y hablando de Jeremías, Jeremías estaba enfrentando a una nación. Hablando de Judá, los reinos que se dividieron, estaba enfrentando a una nación, estaba enfrentando a sus reyes, estaba enfrentando a sus sacerdotes. O sea, estaba enfrentando a su pueblo por lo que él estaba anunciando. Pero la pregunta es: ¿estarían dispuestos cada uno de nosotros a obedecer hasta las últimas consecuencias a Dios? Conocemos algunas personas que han sufrido por anunciar daños, por anunciar el evangelio. Si nos vamos a lo que es a toda la historia, si nos vamos en estos momentos, en estos tiempos, si nos vamos a todo lo que es la parte donde, hablando del África, donde hay otras religiones predominantes que odian a los cristianos, los asesinan, los matan. Y lo que ellos dicen es que renuncien al evangelio. Y ellos están dispuestos a morir por no renunciar al evangelio. Y es lo que nosotros vamos a hablar en el nombre del Señor en estos momentos, en esta hora, que nosotros como iglesia en estos tiempos necesitamos un cambio. Es un cambio, y este cambio es necesario para nuestras vidas. ¿Por qué razón? Porque hoy en día no es que el evangelio haya cambiado, no es que el evangelio sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Hebreos 11:8 lo dice, Hebreos 13:8, perdón, lo dice, que Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos, por la eternidad. ¿Qué quiere decir eso? El evangelio es Cristo mismo. El evangelio no es que haya cambiado. El que lo ha querido transgiversar es el hombre, pero el evangelio, el centro sigue siendo Cristo mismo. Por lo tanto, nosotros estamos dispuestos a obedecer lo que hemos aprendido a través de la palabra, lo que hemos aprendido a través de la enseñanza que Jesucristo nos ha dado. Estamos dispuestos. Es por eso que es un cambio necesario que la iglesia, el pueblo de Dios, en estos tiempos nos levantemos en el nombre poderoso de Jesús para combatir toda artimaña del diablo que se ha levantado en contra de la iglesia.
Y estoy hablando en todo el sentido de la palabra, en todo el ámbito general, todo lo que abarca en respecto a lo que es el evangelio. En otras naciones están asesinando a los cristianos. En otras naciones echan en cárceles a los cristianos, los echan de por vida. Pero nosotros como hijos de Dios, nosotros como pueblo de Dios, tenemos que estar dispuestos a seguir anunciando la palabra de Dios en todo tiempo en el nombre de Jesús. Y esto es lo que Jeremías estaba enfrentando. Por eso nosotros como hijos de Dios necesitamos escuchar lo que es verdad. Necesitamos adiestrarnos, prepararnos en cuanto a lo que es la palabra de Dios, porque hay gente que quiere escuchar la palabra de Dios. Hay gente afuera que quiere escuchar la verdad, y la verdad es Cristo. La verdad es Cristo, y la verdad trae fe, la verdad trae convicción, la verdad trae esperanzas a las vidas, y esa verdad es Cristo. Por eso el creyente hoy en día necesitamos escuchar a Dios, necesitamos prepararnos en la palabra, necesitamos prepararnos en oración, necesitamos prepararnos espiritualmente. Es un cambio que necesitamos hacer de estar viviendo en lo terrenal, de estar viviendo en la carne, a estar viviendo en estos últimos tiempos en el Espíritu, en el nombre del Señor. Hablando espiritualmente, tenemos que estar conectados con Dios para poder hacer frente a todo lo contrario que viene a perturbar, a querer perturbar, querer distraer la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Necesitamos, y es lo que vamos a estar hablando. Voy a leer Jeremías capítulo 26, versículo del 1 al 3, dice: en el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar a la casa de Jehová todas las palabras que yo te mande hablarle. No retengas palabra, no retengas palabra. Eso fue lo que Dios le estaba hablando a Jeremías. Ponte a la entrada del templo. Cuando el pueblo asistía al templo, no mostraban un verdadero arrepentimiento. Recordemos la historia. Estaban viviendo en idolatría, estaban viviendo en inmoralidad y querían llegar al templo a ofrecerle sacrificio a Dios, pero la realidad que su corazón estaba lejos de Dios. El corazón del pueblo, de los reyes, de los sacerdotes, estaba lejos de Dios, y Dios por eso estaba levantando a Jeremías con una palabra profética, con una palabra que martillara todas aquellas prácticas ilícitas delante de Dios que estaba haciendo el pueblo de Judá. Dios lo estaba levantando, Dios lo estaba capacitando, Dios lo estaba preparando, Dios le había puesto palabras en su boca para combatir toda inmoralidad, para combatir toda idolatría, para que todas aquellas personas se dieran cuenta que necesitaban un cambio dentro de sus vidas. Bendita sea la gloria de Dios. Bendito es el poder de Dios. Necesitaban un cambio en sus vidas. Pero ¿qué era lo que hacían ellos? Llegaban al templo. El templo siempre ha sido lo máximo para ellos. Hablando del pueblo judío, el templo es lo máximo para ellos. Pero una cosa, idolatraban tanto el templo
que llegaban a hacer los sacrificios al templo únicamente porque estaba escrito en la ley mosaica, en la ley de Moisés. Estaba escrito todo eso. Por eso ellos asistían al templo. Por eso ellos hacían sacrificios para sentirse bien. Pero la gran pregunta es, ¿el sacrificio que ellos hacían era acepto delante de Dios? No era acepto delante de Dios porque estaban con sus vidas contaminadas. Estaban practicando inmoralidades, practicando idolatría. Por lo tanto, el sacrificio que ellos estaban haciendo era en vano. Únicamente llegaban al templo para sentirse bien, para sentirse en paz en esos momentos. Pero una vez que salían del templo, volvían a las inmoralidades, volvían a la idolatría. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Dios quiere un pueblo que sean siervos, que sean obedientes dentro del templo, pero que no idolatren lo que es el templo. Hay que reverenciar, hay que honrar, hay que glorificar al que merece la gloria, la honra, la alabanza y la adoración, a nuestro Señor Jesucristo. Y ellos llegaban al templo, hacían tantas cosas, salían del templo y volvían a los mismos. Por eso Dios mandó a Jeremías: ponte a la entrada del templo, dile sus verdades. En otras palabras, quiero decirle que hoy en día quieren aplaudir lo que es el pecado. Hoy en día quieren darle palmaditas a lo que llamamos pecado, a lo que llamamos la separación del hombre con Dios. Hoy en día quieren acomodar todas las cosas, pero te vuelvo y te repito, nosotros somos guiados por la palabra de Dios. El pecado es pecado, el pecado trae condenación, pero aquellos que obedecemos a la bendita palabra de Dios y somos dentro de la iglesia cristianos, pero también fuera de la iglesia cristianos, esas personas siguen viviendo la palabra de Dios y son dirigidos por el poder del Espíritu Santo de Dios y evitan a toda costa a contaminarse, a no serle infieles a Dios. Tratan la manera, es lo que Jeremías estaba hablando, lo que Jeremías estaban diciendo. El pueblo verdaderamente no mostraba un arrepentimiento. Su corazón estaba lejos de Dios. En el templo glorificaban a Dios. En el templo hacían los sacrificios. En el templo todo era bonito, todo era hermoso, pero afuera estaban haciendo prácticas ilícitas delante de Dios. Idolatría, inmoralidad. Algo que a Dios, eso va en contra de Dios. Algo que a Dios le da ira, le da celo, que un pueblo que ha sido libertado, un pueblo que Él le ha dado favores y misericordia, un pueblo siga contaminado y piense que no necesita un cambio dentro de sus vidas. El pueblo de Judá aparentaba, o ellos mismos mostraban que no necesitaban un cambio, pero la realidad es que ellos necesitaban un cambio espiritual. ¿Cuántas personas hoy en día asisten a la iglesia y están en prácticas de pecado? ¿Cuántas personas existen hoy en día? Y no estoy hablando de pecado inconsciente, estoy hablando de pecados premeditados. Pecados que ellos lo planean, y lo llevan a la ejecución. Pecados. Y eso es algo que Dios está viendo desde el cielo, que cuando llegan al templo, adoran a Dios. O sea, no puede fluir de nuestra boca, no pueden fluir de nuestra boca palabras
palabras buenas, palabras sabias, pero también palabras corrompidas. De la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Y es lo que Jeremías, es lo que Dios preparó a Jeremías para que dijera esas palabras. Pero esas palabras no le gustaban a los reyes. Esas palabras no le gustaba a escuchar a los sacerdotes, y esas palabras no le gustaba al pueblo de Dios. Por lo tanto, ¿qué tenía que hacer Jeremías? Obedecía a Dios, pero tenía Jeremías, por eso dijimos en la palabra que hemos leído, la palabra que hemos leído desde el inicio, 26:15, dice: mas sabed de cierto que si me matáis, sangre inocente echaréis sobre vosotros y sobre esta ciudad y sobre sus moradores, porque en verdad Jehová me envió a vosotros para que dijese todas estas palabras. ¿Qué es lo que querían hacer con Jeremías al escuchar todas aquellas palabras? Ustedes practican idolatría, ustedes no han mostrado un arrepentimiento. Arrepiéntanse para que no vengan los babilonios y destruyan esta ciudad. ¿Qué le decían a Jeremías? Que era un profeta falso, que era falso, que él no estaba siendo enviado de parte de Dios, que todo lo que él anunciaba que no era verdad. Ellos no querían un cambio porque según ellos estaban caminando rectos. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin son caminos de muerte. Hay personas que están viviendo doble vida y aparentemente están en un camino recto, pero su fin es de muerte si no hay un arrepentimiento, si no hay un cambio dentro de sus vidas, porque llegará la hora, como lo dice la palabra, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que hayan quedado serán arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Llegará el momento en que Cristo descenderá, vendrá a las nubes y levantará a su pueblo, pero estamos justamente a tiempo para enmendar nuestro camino, para arrepentirnos de nuestros pecados y volvernos a Dios con un corazón genuino, verdadero. Bendita sea la gloria de Dios. Maravilloso es nuestro Señor. Necesitaban un cambio. Por eso Dios mandó a Jeremías. El pueblo de Judá no veía esa necesidad de ese cambio. No veía la necesidad del cambio espiritual porque confiaban en palabras de mentira. ¿Qué hacían los otros profetas? Los otros que no eran dirigidos por Dios. Los otros que eran confundidos por las artimañas de Satanás. ¿Qué hacían ellos? Llegaban, profetizaban prosperidad, llegaban y profetizaban: va a venir bendición, va a venir abundancia, ustedes son los reyes que Dios ha escogido, aquí tenemos mucha abundancia, mucho favor de parte de Dios. Y los reyes, estos son verdaderos profetas, estos son verdaderos hijos de Dios, estos son verdaderos siervos de Dios, decían los reyes, y los mismos sacerdotes decían todas esas palabras. Pero Jeremías era rechazado, Jeremías era encarcelado, Jeremías era metido en el cepo, Jeremías dependía del favor, de la misericordia de Dios, que siempre llegaba justo a tiempo para socorrerlo, para levantarlo. Cuando tú obedeces a Dios, la mano de Dios estará sobre tu vida, aunque estés corriendo peligro, aunque estés corriendo muchas cosas, muchas tribulaciones que vienen a tu vida. Pero si obedeces a Dios, el favor y la misericordia de Dios te seguirán todos los días de tu vida. Y serás recompensado por parte de Dios. Esa es la bendita gracia de Dios, el bendito favor de Dios, que Dios siempre socorre
a sus hijos, a su pueblo que están obedeciendo su palabra. ¿Qué hizo con Jeremías? Jeremías dijo, bueno, si ustedes me matan, saben, sangre inocente van a matar y la ira de Dios vendrá sobre ustedes. Y Jeremías le dijo en Jeremías capítulo 7 versículo 4, Jeremías dijo, no fieren palabra de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Que hacían en el templo, idolatraban tanto lo que es el templo, la estructura hablando, pero no cuidaban su templo, no cuidaban su vida interior, su vida espiritual, no la cuidaban, únicamente hacían presencia dentro de los templos, dentro de ese templo hacían presencia física, pero el interior, que es la base fundamental, es la prioridad de que tenemos que tener como creyentes, que hay dentro de nuestro corazón. Verdaderamente está Jesucristo dentro de nuestro corazón, verdaderamente seguimos la guianza del Espíritu Santo dentro de nuestro corazón, porque si así es, nosotros tenemos que seguir haciendo la voluntad del Padre en el nombre de Jesús. Tenemos que seguir haciendo lo que Dios nos ha encomendado en el nombre de Jesús. Judá estaba pensando erróneamente que el templo físico sería una estructura que duraría eternamente y que ahí estaba su redención. Lo que cuenta es todo este cuerpo, este es el templo, esta es la casa de Dios. Por lo tanto, lo interno exteriorizamos, lo de afuera nos presentamos como verdaderamente hijos de Dios. Ellos no tenían su seguridad en Dios, porque confiaban en los sacrificios que hacemos a Dios. Vamos al templo todos los días, vamos esto. Mira, una persona puede estar yendo al templo todos los días, pero si sigue practicando idolatría, si sigue practicando inmoralidades fuera del templo, donde quiera que ande, donde quiera que se presente, esa persona necesita un cambio interno primeramente. Luego que necesita ese cambio, Dios va a trabajar en su vida porque está abandonando algo que le está perjudicando la relación espiritual con Dios. El pecado nos aleja de Dios, el pecado nos separa de Dios y vamos a avanzar en el nombre del Señor. Y esto era lo que estaba transmitiendo Jeremías: pueblo, arrepiéntanse. Jeremías lloraba porque el pueblo no se arrepentía, y él estaba escuchando el mensaje de Dios, pero también lo estaba predicando, lo estaba dando el mensaje de Dios, y él sabía, conforme a lo que Dios le había mostrado, le había revelado, él sabía que si no se arrepentían, vendría juicio a esa nación. Es por eso que él tanto amaba a esa nación, tanto oraba por esa nación, que él no quería que llegara ese juicio a esa nación. Pero Dios estaba trabajando en él y él proclamaba el mensaje. Pero el juicio, si ellos no se arrepentían, el juicio iba a llegar de todas maneras. Es por eso que cuando nosotros leemos la palabra, en muchas ocasiones Dios le dijo a Jeremías: Jeremías, ¿sabes qué? Así como le dijo a Moisés, también se lo dijo a Jeremías: ya no clames más por este pueblo. Este pueblo no entiende, este pueblo necesita la vara mía para que puedan arrepentirse y para que puedan ver que yo soy el que estoy hablando, que yo soy el que quiero un trato con ellos, que yo lo único que quiero es que me vean a mí, que yo los voy a ayudar, que yo los voy a sacar, que yo los voy a proteger. Pero ellos están viendo otros dioses, están contaminándose, están siendo arrastrados por cosas que
me provoca la ira. Y eso es lo que Jeremías estaba predicándole, diciéndole, lo que hoy en día como iglesia nosotros hacemos. Le hablamos al impío, al que no conoce de Cristo, aquella persona que está alejado de Dios. Le hablamos con amor, con misericordia. Vuélvete a Dios, entrégale tu vida a Dios. Dios te ama, Dios tiene pensamientos de bien para contigo, no pensamientos de mal. Dios quiere darte, Dios quiere protegerte. Dios no quiere que se pierda el impío. Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Por eso Él extiende las manos, por eso Él está interesado, y nosotros como iglesia, siguiendo las enseñanzas de Cristo, basándonos en lo que es la palabra de Dios, estamos interesados en tu vida, que tu vida no se pierda, que tu vida no vaya a la condenación. Por eso te estamos dando el mensaje que solamente en Cristo hay salvación. Llegará un momento que esta tierra caerán los juicios de parte de Dios de una manera que el hombre todavía no ha conocido. Pero Dios no quiere que tú te pierdas. Dios quiere salvar tu casa. Dios quiere salvar tu familia. Es por eso que estamos interesados en anunciarte la palabra de Dios, en llevarte la palabra de Dios. Es por eso que muchas personas arriesgan su vida, arriesgan todo lo que tienen por llevarte una palabra de amor, por llevarte una palabra de esperanza, por llevarte el mensaje de salvación, para que tú le puedas entregar tu vida a Jesucristo. Y es lo que Jeremías estaba anunciando. Jeremías era un testigo con convicción. Alguien que tenía una convicción tremenda, que no le importaba. Ya estaba él anunciando todos esos juicios. Estaba siendo Jeremías rechazados por todas partes. Pero él dijo, es necesario, amo este pueblo, amo esta ciudad, amo la gente, amo eso. Por eso no quiero que llegue ese juicio a esta nación. Ese era el sermón de Jeremías, un sermón en el cual él estaba proclamando. Pero ¿qué hacían los líderes religiosos? Aquellas personas decían que Jeremías era un falso, hablando de los mismos de adentro, pero eran religiosos, porque muchas de las veces la religión únicamente se vuelve únicamente la religión para estar en una estabilidad, para estar en una posición. Pero los corazones muchas de las veces se apartan de Dios. Por eso la religión no salva a nadie. Aquí el que salva se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, el que fue a la cruz, el que murió por tu vida, el que murió por mi vida, el que murió por la humanidad, y ahora está sentado a la diestra del Padre, siempre abogando por nuestra vida, para que nuestras vidas no se pierdan y volvamos a Él. Así que ese era el mensaje de Jeremías. Pero la realidad de las cosas es que Satanás ha cegado el entendimiento para que la luz no lo resplandezca. Satanás ha cegado el entendimiento, según Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 4 nos dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Eso es lo que hizo en ese tiempo y está haciendo ahora el enemigo, cegando a los religiosos, cegando a aquellos que están en el mundo. Ya están cegados, pero aún sigue cegando a los que están dentro, como estaban cegados los ojos de los sacerdotes en el tiempo de Jeremías, que estaban queriendo y aprobando matar a Jeremías. Si no es por el favor de Dios, que a alguien que obedece la palabra siempre lo protege. Había sido enviado por Dios a profetizar. El pueblo de Dios sigue siendo enviado por Él para anunciar el evangelio, para proclamar el evangelio.
Era lo que Jeremías hacía. Pero ¿qué sucedía? Rechazo, rechazo, rechazo. Yo te digo algo, no importa el rechazo cuando tú obedeces a Dios. No importa lo que te digan, no importa cómo te acusen, no importa que te critiquen, no importa que te digan tantas cosas. Lo importante es que escuchemos la voz de Dios, obedezcamos, la voz de Dios y llevemos el mensaje. Cuando miramos a las personas alejadas de Dios, tú conoces, los que estamos en Cristo, nosotros conocemos que hay una eternidad sin Dios y sin esperanza en sufrimiento. En sufrimiento, en lo que llamamos lago de fuego, infierno, donde la llama no deja, nunca se apaga, donde hay dolor, sufrimiento, angustia. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Y es por eso que aquellas personas las miramos con ese amor de que no queremos que ellos se pierdan, sino que vengan a Jesucristo. El mismo amor que Jeremías tenía por anunciarle al pueblo, ese mismo amor estamos teniendo nosotros hoy en día para anunciarle al pueblo. Estamos dispuestos como iglesia, como hijos de Dios, como portadores del Evangelio, como embajadores de Cristo, estamos dispuestos a seguir llevando el Evangelio sin importar las circunstancias, sin importar si sacas o no beneficio. Eso es lo de menos. Aquí lo que importa es que las almas se están perdiendo, que las almas están siendo llevadas al infierno porque hay confusión. Porque el enemigo se ha levantado a confundir a la humanidad. El enemigo se ha levantado a traer tanto caos a las vidas, que las vidas se están alejando y están dejando pasar las oportunidades que Dios nos sigue dando y sigue mostrando esa compasión y esa misericordia para con nosotros, para que nosotros como iglesia sigamos anunciando el Evangelio. Yo te animo en el nombre de Jesús, con la palabra del Señor, que nosotros como hijos de Dios debemos de seguir llevando el Evangelio en todo momento, en todo tiempo. Tiempos malos, tiempos buenos, en todo tiempo. Y no importando el riesgo que nosotros llevemos. Lo que importa es que hay vidas que Dios a ti te puede usar con eficacia por obedecer su palabra y poderlas ayudar, poderlas en el nombre del Señor extender la mano para seguir adelante. Así que damos gracias al Señor por su palabra y vamos a hacer una oración. Tú que vas a escuchar esta palabra en el nombre del Señor, o aquellos que la están escuchando y sabemos que necesitan un cambio interno, un cambio espiritual interno dentro de sus corazones, que aparentemente todo ha marchado bien, todo ha caminado bien, pero internamente sabemos que se necesita un cambio. Un cambio porque muchas de las veces hay rencor, hay celo, hay envidia, hay disensiones, hay enemistades. Dentro de tu corazón necesitas un cambio interno para que el poder de Dios, para que la obra de Dios opere dentro de tu corazón y puedas ser una persona libre, aceptando que necesitas la ayuda, que necesitas el favor de Dios, aceptando que sin Él no podemos nosotros hacer ese cambio. Yo te invito en el nombre de Jesús que aquella persona que se ha alejado de Dios, aquella persona que quizás nunca ha venido a los pies de Cristo, a los pies del Evangelio, que necesita esa misericordia, ese favor, esa gracia de Dios, puedas venir a los pies del Señor. En el nombre de Jesús, repite conmigo estas palabras. Señor Jesús, en este día, Señor, abro mi corazón, te recibo como mi Salvador, Señor.
Tú perdonas mis pecados y los echas a las profundas de la mar. Tú me recibes, Señor, tal y como soy, con errores, con fracasos, Señor. Pero sabemos que tú limpias, que tú levantas, que tú, Señor, de lo vil y menospreciado del mundo, levantas para avergonzar a los sabios. Ese es el Dios que te estamos predicando, que hay perdón para tu alma, hay perdón para tu vida, no importando tu pasado, sea oscuro, sea como sea tu pasado. Dios te recibe, Dios te limpia y Dios te levanta para que sigas llevando su palabra a todas las naciones y sigas pregonando su evangelio en el nombre de Jesús. En nombre del Señor, Padre, te pedimos, Señor, por las vidas, te pedimos por las familias. Le mandamos un saludo, un abrazo a cada uno de ellos, Señor. Pedimos que los sigas fortaleciendo, que los sigas ayudando, que el poder tuyo se siga manifestando en sus corazones, en sus casas, Señor, y ayúdanos a seguir anunciando tu palabra como la anunció Jeremías, sin importar los riesgos, Señor, que él atravesó. Porque sabemos que la mano tuya, Señor, estuvo a su favor. Y así creemos, Señor, con seguridad, con fe, con convicción, con certeza, Señor, que tu favor, tu misericordia está para nuestras vidas y para las vidas que te obedecen tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús.